Vamos a grabar. Voy a compartir la pizarra. Ok, entonces tal vez déjenme ocupar un poco esto. Entonces, como les acaba de comentar, hoy vamos a repasar el concepto de inducción matemática. Vamos a ver varios ejemplos de las distintas formas en las cuales se presentan usualmente el principio de inducción. Entonces, tal vez antes de empezar, recordemos, tal vez no el principio de inducción, pero el principio del buen orden. Bueno, nosotros vimos en algún momento que este principio es equivalente al principio de inducción. ¿Qué es lo que dice el principio del buen orden? Dice que todo subconjunto distinto de vacío, llamémoslo tal vez A, distinto de vacío de los números naturales, todo subconjunto A, distinto de vacío de N, posee un primer elemento. Uno básicamente podría, toda prueba que utilice el principio de inducción, digamos, ¿cómo lo digo? Reformularla, digamos, de utilizarla en la demostración, reformular cualquier demostración que utilicemos el principio de inducción, utilizando el principio del buen orden. Entonces, el principio del buen orden dice que todo subconjunto no vacío de los números naturales posee un primer elemento, ¿verdad? Y esta tal vez, ¿verdad? Nosotros utilizando este principio, por ejemplo, demostramos, tal vez recordemos, nosotros demostramos utilizando este axioma, demostramos el algoritmo de la división euclidia y utilizando y a partir del algoritmo de la división euclidia, ¿verdad? Probamos, ¿verdad? Una serie de resultados que nos llevaron a, por ejemplo, a finalizar con el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, vean la fuerza que tiene el principio del buen orden. Únicamente utilizando este axioma, bueno, y a partir de las propiedades de la suma y el producto de los números naturales, fuimos capaces de demostrar lo que lleva el nombre del teorema fundamental de la aritmética. Entonces, vean que, por ejemplo, esto nos dice casi que la teoría de los números naturales está completamente fundamentada en el principio del buen orden. Entonces, eh, el principio del buen orden, inclusive nosotros demostramos, o no me acuerdo si demostramos, pero al menos se lo sugerí como un ejercicio, es equivalente, y bueno, tal vez podemos aprovechar que estamos repasando, podemos recordar por qué es equivalente a lo que se llama el principio de inducción. El principio de inducción matemática. Entonces, recordemos qué es lo que dice el principio de inducción y tal vez alguno o alguna me pueda ayudar. ¿Qué es lo que dice el principio de inducción matemática? Tal vez para relacionarlo directamente con el principio del buen orden, enunciemos el principio de inducción como una propiedad acerca de conjuntos de números naturales. Entonces, enunciemos el principio de la siguiente manera: sea A un subconjunto de los números naturales que cumple con las siguientes propiedades. Entonces, la primera propiedad es que el elemento 0 pertenece a A. Vea que si el 0 pertenece a A, ya estamos hablando de un subconjunto distinto del vacío. Entonces, la primera propiedad realmente la podemos sustituir por una propiedad que diga que el conjunto A es distinto del vacío. Y aquí tal vez lo más importante es la siguiente propiedad que debe de cumplir el conjunto. ¿Y cuál es?
es la condición de que si un número, llamémoslo n o m, si un número pertenece, perdón, aquí no, si un número pertenece a el conjunto A, entonces el número m más 1 también pertenece al conjunto A. Entonces, si tenemos un conjunto que tiene estas propiedades, ¿qué podemos concluir a partir de esas dos hipótesis? Contiene al elemento 0 y cada vez que contiene a un elemento, contiene al que le sigue en los números naturales. ¿Qué podemos decir acerca de ese A? Por ejemplo, el número 0 pertenece a A por hipótesis. Y nota que si aplicamos esta hipótesis, esta condición al número 0, si 0 pertenece a A, entonces 0 más 1 pertenece a A. Entonces 1 también pertenece a A. Bueno, ahora usemos ese mismo argumento con 1. Y entonces si 1 sabemos que pertenece a A, 1 más 1, que es 2, también pertenece a A. Y así sucesivamente el 3 pertenece a A. Y note que uno quisiera decir, ¿verdad? Que todo número natural pertenece a A. ¿Verdad? Si está 1, el que le sigue también está, necesariamente todos los elementos deberían estar. Entonces, el principio de inducción matemática lo que dice es exactamente eso. El conjunto A son todos los números naturales. Todo número natural va a pertenecer a ese conjunto, a. Entonces, ese es el principio de inducción matemática. En la práctica, ¿verdad? Uno usualmente utiliza esta formulación del principio de inducción aplicado ya sea a probar una fórmula, una desigualdad, ¿verdad? Alguna propiedad de los números naturales. Entonces, usualmente esta forma de enunciar el principio de inducción matemática se escribe tal vez un poco distinta, ¿verdad? Usted tal vez quiere considerar el conjunto de todos los números, de todos los naturales, n en n, que cumplan cierta propiedad. Entonces, no sé, 1 más 2 más n es igual a la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? No sabemos que los números naturales, que n por n más 1 entre 2. Entonces, uno lo que hace, usualmente, para verificar que esta fórmula es verdadera para todo n, es mostrar entonces que a es igual a n. Entonces, para mostrar que esta fórmula es verdadera para todo n, pues realmente lo que queremos ver es que todos los números naturales pertenecen a este conjunto. ¿Cuál es este conjunto? Son todos los números que cumplen con cierta propiedad. Llamémosla esta la propiedad P sub n. Entonces, usualmente el principio de inducción se enuncia de esa forma, ¿verdad? Si tiene una propiedad tal que P es verdadera y cada vez que un valor verifica la propiedad, también lo verifica la siguiente, ¿verdad? Entonces, usualmente se enuncia el teorema o el principio de inducción respecto a alguna propiedad que es satisfecha o no por números naturales. Entonces, si quisiéramos probar, por ejemplo, esta fórmula que está acá, pues metemos a todos los números naturales que la cumplen y demostramos que todos los números están en esa bolsa. Que ese es el principio, entonces, de la inducción matemática. Hay algunos variantes de la inducción matemática. Tal vez el más inmediato de ellos es que es probable que cierta propiedad pues no se cumpla para todo número natural. En particular, tal vez no se cumpla para cero. Entonces, es usual cuando tenemos ese tipo de situación que el elemento cero tal vez no pertenezca a ese conjunto, pero es distinto vacío. ¿Qué es distinto vacío? Quiere decir que existe algún elemento que voy a llamar tal vez K sub 0. Y la condición que usualmente tendríamos es que si tenemos un elemento que pertenece a esa relación, entonces el siguiente también está. Entonces vean que ya no podríamos decir que el 0 pertenece, pero sí podríamos decir que el elemento que asumimos que está, que llevamos K sub 0, pertenece a la relación. Y si ese está,
entonces el que le sigue, que sería K0 más 1, también está, y por lo tanto K0 más 2 también está, y así sucesivamente. Pues no vamos a concluir que el conjunto A son todos los números naturales, pero sí podemos concluir de que el conjunto A son todos los números naturales más grandes, son todos los n en n, que son más grandes que el primer elemento que lo cumple. Entonces, cuando utilizamos esta forma del principio de inducción matemática, decimos que estamos utilizando inducción truncada. Entonces, con la analogía de los dominós que hemos usado anteriormente, el principio de inducción dice que si se cae un dominó y siempre que se caiga uno, se cae el que sigue, entonces todos se caen. Entonces, si ustedes tienen su cadena de dominós y ustedes saben que este es el primero se cae, entonces este se cae, este se cae, este se cae, este se cae, todos se caen a partir del primero que se cayó. Tal vez algunos dominós quedaron sin parar, digamos, quedaron de pie, pero si los dominós, cada vez que uno se cae, bota al que sigue, pues si sabemos que uno se cayó, lo que podemos garantizar, utilizando este argumento, es que a partir del primero que se cae, todos los demás se van a caer. Entonces, usualmente cuando demostramos una fórmula que es verdadera a partir de cierto número n, utilizando el principio de inducción, pues llamamos a esa formulación el principio de inducción truncada. Y ustedes más o menos se pueden imaginar que, de nuevo, en el fondo lo que estamos utilizando es el principio del buen orden. Entonces, el principio del buen orden me dice que algún dominó se cae, va a haber un dominó que es el primero que se cae. Entonces, utilizando inducción a ese subconjunto, concluimos que a partir de ese, todos los dominós van a caer. Entonces, es lo que se le llama el principio de inducción truncada. Entonces, por ejemplo, bueno, tal vez ahora vemos un ejemplo en donde, vamos a ver cuál podría ser un ejemplo de inducción truncada. Vamos a ver, supongo que queremos probar y tal vez hagamos un ejemplo básico para que no caigan tal vez en muchos problemas. Por ejemplo, vamos a ver, 2 a la n es mayor que n al cuadrado. ¿Eso es cierto? ¿Sí, verdad? Hagámoslo tal vez con los cuadrados porque no me va a servir el ejemplo que quiero dar. Voy a borrar. Hagámoslo con las potencias de 3. Vamos a ver si es cierto. 3 a la n es mayor que n al cubo. Entonces, supongo que esto es mi propiedad P de n. Yo quiero demostrar el conjunto de números naturales para los cuales esa desigualdad es verdadera. Hagamos un experimento. Si n vale 1, 3 a la 1 es más grande que 1 a la 3. Esto es cierto. Si n vale 2, 3 al cuadrado es 9. 9 es más grande que 2 a la 3, que es 8. Esto es verdadero. Cuando n vale 3, me quedaría que 3 a la 3 es más grande que 3 a la 3. Para efectos de este ejemplo, hagámoslo con la desigualdad estricta. Entonces, vea que esta desigualdad es falsa. 3 a la 3 no es más grande que 3 a la 3, es igual, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando n vale 4? 4. No, perdón, es al revés, ¿verdad? 3 a la 4. ¿Cuánto es 3 a la 4? Es 81. 81 es más grande o es más pequeño que 4 a la 3. Es cierto, ¿no? 4 a la 3 es 16 por 4. 16 por 4 es 64. Bueno, yo creo que escogí un ejemplo en que el único que falla es 3 a la 3, ¿verdad?
hagámoslo más interesante. Hagámoslo un poco más interesante. Cambiemos la fórmula que quiero demostrar. Hagamos al lado derecho. Voy a ponerlo también en otro color para que se note que estoy cambiando algo. Hagamos 3, n a la 3 más n al cuadrado. Vamos a ver si esto me permite hacer un ejemplo un poco más interesante. Entonces, 3 a la 1 es 3. Y aquí me quedaría 1 a la 1, que es, o sea, 1 al cubo, que esto es 2. Entonces, aquí es verdadero. Para n igual a 2, aquí me quedaría más 2 a la 2. Esto es 8 más 4 es 12. Vea que 9 no es más grande que 12. Aquí tenemos un error experimental, dirían los físicos. 3 a la 3 más 3 al cuadrado, ya esto no es cierto, ¿verdad? 3 a la 4 es 81. ¿Será 81 más grande que 4 a la 3 más 4 al cuadrado? ¿Cuánto es 4 a la 3 más 4 al cuadrado? Me quedaría 16. No, ¿cómo es? Esto es 4 a la 3 es 64. Y a 64 le sumo 8. Esto sería 72. Lo hice bien. Entonces vea que esta desigualdad es falsa cuando n vale 4. Hagamos uno más. Vamos a ver cómo va con 5. Cuando n es igual a 5, me quedaría 3 a la 5. ¿Cuánto es 3 a la 5? Alguien que me ayude. Sería 81 por 3. O sea que esto es 243. Esto será más grande que 5 a la 3 más 5 al cuadrado. Aquí hay un comentario en el chat. Vamos a ver qué nos dicen. Ah, da 80. Dice mal. Ay, perdón, aquí me perdí la pantalla. ¿Qué dice? Aquí. 64 más 8. ¿No es 72? Porque, ¿cuánto dijo? ¿Alguien me dijo que va a 80? ¿Cuánto dijo que va? 64. Ah, lo dice mal. 16. Es que pusiste 4 a la 2 es igual a 8, cuando era 4 por 4 Ah, era ok, ok, 16. eso cambia las cosas, ¿verdad? 4 a la 2, sí, muchas gracias. 4 a la 2 es 16. Entonces me quedaría 64 más 16 es 80. Uy, aquí sí, entonces, ok, perfecto. Entonces aquí 80 es más pequeño que 81 apenas. Entonces, ¿estamos bien? El que sigue, vamos a ver, ¿cuánto sería? 125 más 25. Esto sería 250. Y 250 es más grande. Entonces aquí estamos mal. ¿Verdad? Hagamos uno más. N igual a 6. Ahí se cupo que me ayuden porque no me sé la tabla, no me sé los... ¿Cuántos es 3 a la 6? Sería 9, 12, llevo una, 729. 729. Y aquí me quedaría 5 a las... Ahí, ¿cómo es? N, o sea, perdón. 6 a la 3. Ay, perdón, estoy burlando yo. O sea, del lado derecho me quedaría 6 a la 3, que sería 216. 216 más 6 al cuadrado, que es 36. O Profe, sea, la anterior es 150. 150, gracias. Y, pero igual, no, 243 sí es más grande, ¿verdad? Sí. Ok. 243 sí es más grande. Ok, vamos. Y bueno, hagamos este. 729 sí es más grande que 52. 252. Ok, y bueno, pero aquí podríamos continuar viendo qué es lo que sucede. Y de acuerdo a este pequeño experimento con esta función, tal vez hubiéramos escogido otra distinta, tenemos que seguir más adelante, pero parece que estos son los únicos valores para los cuales la desigualdad es falsa. Entonces, podríamos afirmar que esta desigualdad, podemos afirmar que esta desigualdad es verdadera, no para todo n, pero al menos sería cierto para n, ¿a dónde? A partir de n igual a 4. N igual a 4 es verdadera, n igual a 5, n igual a 6. Entonces, para n mayor o igual que 4, la desigualdad que estamos estudiando
es verdadera. Entonces, veamos que si yo quiero demostrar algo como esto, utilizando el principio de inducción, pues ciertamente mi caso base no podría ser n igual a 1, porque es falso, ¿verdad? Entonces, mi caso base sería en este caso n igual a 4. Entonces, el caso base para este ejemplo sería n igual a 4, en donde yo ya verifiqué que en efecto 81 es más grande que 80, apenas lo expando, pero no importa, es verdadera. Entonces mi caso base es el caso n igual a 4. Entonces si yo quiero demostrar que la desigualdad es verdadera para todo n mayor o igual que 4, entonces usaría el principio de inducción, pero el principio de inducción que uno llama truncado, ¿verdad? Porque estoy iniciando en un valor distinto a 1. Entonces el primer elemento que lo va a cumplir, ¿verdad? Para todo n no va a ser n igual a 1, sino en este caso n igual a 4. Entonces, tal vez, bueno, demostrémoslo usando el principio de inducción, que en efecto esta desigualdad es verdadera a partir de 4. Entonces, vamos a suponer, voy a borrar un poco voy a borrar el borrador que hicimos. Entonces, vamos a suponer que yo ya verifiqué estas desigualdades para cierto n. Entonces, yo lo hice, para n igual a 4 lo hice, para n igual a 5 lo hice, para n igual a 6 lo hice. Yo podría continuar verificándola para n en particular. Entonces, el principio de inducción matemática lo que dice es, suponga que usted ya lo hizo, que para cierto n, que necesariamente es más grande que 4, ¿verdad? Para cierto n mayor o igual que 4, usted ya verificó esa desigualdad. Entonces ya sabemos que 3 a la n es mayor que n al cubo más n al cuadrado para ese valor de n. Pero no estoy diciendo que para todo n. Eso es un error muy común a la hora de escribir una demostración por inducción. La hipótesis inductiva, que es lo que estoy haciendo aquí, es suponer que usted ya lo verificó en un caso particular. Si usted dice que ya lo verificó en todos los casos, pues entonces, ¿qué es lo que tiene que probar? Nada. Entonces, es un error muy común de escritura, ¿verdad? De comunicación, asumir la fórmula para todos los n's y no para uno en particular. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Entonces, queremos demostrar, para poder aplicar el principio de inducción, queremos mostrar que esa desigualdad que tenemos acá también es verdadera en el caso en donde consideramos el siguiente número natural. ¿Verdad? Esto es lo que yo a priori no sé si es verdadero o es falso. Yo quiero verificar que sí, que si yo considero el siguiente número natural n, si yo lo hice para 6, que para 7 también va a ser verdadero, entonces tengo que cambiar todos los n's por n's más 1. Entonces, esto es lo que yo quiero demostrar, asumiendo que conozco la desigualdad para el caso anterior. ¿Okay? Entonces, en general, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para demostrar por inducción? Lo que usamos usualmente es tratar de que aparezca la hipótesis inductiva. Entonces, voy a tratar de copiar aquí para tenerlo a la mano. ¿Cuál es la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción es que 3 a la n es más grande que n al cubo más n al cuadrado. Y ¿verdad? Lo que queremos mostrar es 3 a la n más 1 es más grande que n más 1 al cubo más n más 1 al cuadrado. Entonces, uno lo que quiere es ver cómo aparece lo que uno ya conoce. Entonces, vea que, por ejemplo, en este caso, tenemos que 3 a la n más 1 tiene una relación muy cercana a un número que yo conozco su tamaño, ¿verdad? Que es 3 a la n. Yo sé cuán grande es 3 a la n. Es más grande que n al cubo más n al cuadrado.
Entonces, aquí yo estoy utilizando mi hipótesis de inducción para relacionar el número que yo quiero demostrar que es grande con uno que ya sé que es grande. ¿Ok? Entonces, por hipótesis de inducción, sabemos, y tal vez escribámoslo así, que 3 a la n más 1 es más grande que 3 a la n al cubo más 3 a la n al cuadrado. Entonces, esto es lo que me garantiza la hipótesis inductiva. Ahora, eso no es lo que yo quiero probar, ¿verdad? Eso no es lo que yo quiero probar. En general, cuando tenemos desigualdades, si fuese una igualdad, pues usualmente, ¿verdad? La igualdad aparece, ¿verdad? Porque la única forma de que, de que lo que queremos probar es verdadero es que en realidad sea verdadero, es decir, que nos dé una igualdad. Cuando tenemos una desigualdad, yo quiero probar tal vez que este número que está acá, que sería 3 a la n más 1, es más grande que el número n más 1 al cubo más n más 1 al cuadrado. Entonces yo quiero probar una desigualdad. Vea que para que este número 3n más 1 sea más grande que este, aquí estoy dibujando como en una recta, ¿verdad? Para que este número sea más grande que este, pues hay mucho espacio para jugar. Si fuese una igualdad, no. Si fuese una igualdad, tiene que ser, el punto tiene que caer encima, ¿verdad? Pero en general, cuando tenemos una desigualdad, pues las pruebas por inducción no son tan directas, ¿verdad? Nos dice alguna información, pero no siempre nos va a dar la información que queremos. Entonces, en este caso, si yo quiero probar que este número es más grande que este, sería suficiente con que el número que sí sabemos que es más grande sea más pequeño. ¿No cómo es? Sea más grande. Entonces, si yo puedo demostrar de alguna forma que el número 3n al cuadrado, perdón, 3 al cubo, más 3n al cuadrado, si yo puedo probar que este número, que sí sé que es más pequeño que este, es más grande que este otro, pues por la transitividad, entonces sabemos que este número está a la izquierda de este otro. Entonces, en este caso, es suficiente. Sería suficiente, más bien. Sería suficiente. Sería suficiente con demostrar una desigualdad auxiliar. ¿Cuál desigualdad auxiliar? Que el número 3n al cubo más 3n al cuadrado es más grande que n más 1 al cubo más n más 1 al cuadrado. Entonces yo quiero probar que 3n más 1 es más grande que este número. Entonces yo puedo probar que este otro, que es más pequeño, es más grande que este. Entonces, por transitividad, lograríamos demostrar el resultado. Eso es muy típico de una demostración por inducción que involucra desigualdades. Usualmente vamos a tener que recurrir a algún tipo de desigualdad auxiliar. Entonces, analicemos si esta desigualdad que tenemos acá es verdadera o no. Nosotros queremos probar que sería suficiente comprobar que esta desigualdad es verdadera, al menos para n mayor o igual que 4. Que son los n's que me interesan, al final de cuentas, para demostrar lo que quiero observar. Ok, entonces, ¿cómo probamos eso? Entonces, queremos probar, en este caso, que 3 a la n, vamos a ver cómo es que me vuelvo aquí. ¿Cómo es? 3 a la n al cubo más 3 n al cuadrado. Que 3n al cubo más 3n al cuadrado es mayor que n más 1 al cubo más n más 1 al cuadrado. Entonces, tal vez estudiemos esta suma que está al lado derecho. Alguien que me ayude
cómo es que se expande un monomio al cubo? ¿Cuál sería la fórmula notable? Bueno, hagamos si quieren el cuadrado. Sería el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Eso sería eh, para el término cuadrático. Para el cúbico, ¿cómo sería? N a la 3 Ajá. El primero al cubo más 3n a la 2. más 3n a la 2. N, creo que era con coeficiente 1. El coeficiente u, no, Más 3. más 3 a la n, 3 por n más 1. ¿Ok? Si no lo recuerdan, inclusive ahora más tarde vamos a repasar estas fórmulas. Pero en general, ¿verdad? ¿Cómo haría uno para encontrar esta fórmula? Pues simplemente multiplica, ¿verdad? N más 1 por n más 1 por n más 1 y expande, ¿verdad? Entonces, después de simplificar, nos quedaría esa expresión. Ahorita más tarde vamos a demostrar cuál es la fórmula general para expandir un monomio a cualquier potencia, ¿verdad? Entonces, a más b al cuadrado sería la fórmula usual, la fórmula notable general, más sencilla. Para el cubo, a más b al cubo sería la que la compañera nos acaba de decir. Pero en general, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo para expandir a más b a la 10? ¿Hay alguna receta? ¿Hay alguna fórmula? ¿O tiene que multiplicar a más b por a más b por a más b por 10 veces? ¿Verdad? Entonces, ahora más tarde, en unos minutos, vamos a estudiar esa fórmula general para expandir un monomio de esa forma. Ok, entonces veamos del lado derecho qué es lo que nos quedó. Del lado derecho nos quedó un n al cubo, 4 n's al cuadrado, 5 n's y 1 más 1 que es 2. Entonces, para que esta desigualdad fuera verdadera, sería necesario y suficiente que 3 a la n al cubo más 3 a la n al cuadrado fuese mayor a esto que está acá. Aquí simplemente reescribí el lado derecho, entonces ciertamente es exactamente la misma desigualdad. Y ya que esto es equivalente a, vamos a ver, del lado derecho tenemos 3n cuadrado, perdón, 3n cubo y aquí n cubo. Entonces aquí tendríamos 3, no, perdón, 2n cuadrado, 2n cubo, perdón, 2n al cubo. ¿Cuántos cuadrados? Aquí tengo 3 del lado izquierdo y 4 del lado derecho. Entonces se cancelan 3, me quedaría n al cuadrado. Y bueno, lo demás queda igual, ¿verdad? 5n más 2. Entonces, la desigualdad que sería suficiente demostrar es equivalente a una desigualdad, ¿verdad? Donde después de simplificar, lo que tenemos que demostrar, o que tendríamos que demostrar, es que 2n al cubo es más grande que n cuadrado más 5n más 2. Vamos bien. Eso será cierto. 2n al cubo será más grande que n al cuadrado más 5n más 2. Vamos a ver. 2n al cubo, tal vez escribámoslo así, n al cubo más n al cubo. Ahora, ciertamente, n al cubo es más grande que n al cuadrado, ¿no es cierto? N al cubo
Es más grande que n al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Y ahora, este n al cubo, pongamos otro color, este n al cubo será más grande que 5n más 2. Mm, Bueno, tal vez analicemos, yo diría que no, analicemos ¿perdón? yo diría que no, pero dándole un valor a n, uno se da cuenta que es más grande de 5n más 2. ¿Cuál valor de n le dio? Digamos, puse 2 Ok, por ejemplo. para n igual a 2, esto le quedaría 8, y aquí le quedaría 10. Entonces vea que para n igual a 2, eso es falso. Sin embargo, tal vez recordemos que yo únicamente estoy interesado en esta desigualdad para valores mayores que 4. Ah, sí, sí. Entonces, está bien, lo que usted dice es cierto, ¿verdad? Esa desigualdad no es verdadera cuando n vale 2. Sin embargo, el caso n igual a 2 no me interesa, porque yo quiero probar algo para n mayor o igual que 4. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿será cierto para números n mayores o iguales que 4? Digamos, para n igual a 4, vamos, en el caso más pequeño, n al cubo sería 64. Ujú. Y del lado derecho tenemos como de 5 por 4, 20, 22. Entonces parece que sí. Entonces veamos que en efecto, ¿verdad? Veamos que n al cubo es más grande que 5n más 2. Podríamos demostrar esto por inducción. Sin embargo, vea que aquí, si yo resto, me queda esto acá, está así, ¿verdad? 5 es mayor o igual que 2. Ahora, este n lo factorizo, me quedaría n al cuadrado menos 5, ¿cierto? Ahora, si el n es más grande que 4, pues este número que está acá me quedaría, es un número más grande que 4, multiplicado por n cuadrado menos 5. Bueno, ese número, de hecho, es más grande que 1. Entonces, esto que está acá es más grande que, no que 2, inclusive esto es más grande que 4. De hecho, más grande que 16 menos 1, 11. Esto es más grande que 44. ¿Verdad? La n es más grande que 4. N cuadrado sería más grande que 16. Profe, 16 menos 5, ¿sí? no sé si es solo yo, pero no sé qué es, no se ve lo de abajo. Es que Ah, digamos, perdón. es que como que subir la pantalla hay un toque. Ok. Voy a escribir aquí arriba. Entonces, vea que lo que está en morado, esto que está aquí en morado, la desigualdad n al cubo mayor que 5n más 2, yo la podría demostrar por inducción, ¿verdad? Al igual que estamos demostrando esta otra desigualdad un poco más difícil. Sin embargo, vea que esto es equivalente a algo que es más evidente, que es que n por 5n cuadrado, no, perdón, dice mal. Si paso a restar, me quedaría n al cubo menos 5n mayor o igual que 2. Ahora, del lado izquierdo, si usted factoriza un n, les quedaría n cuadrado menos 5. Entonces, vea que el número n, estamos asumiendo que es más grande que 4. Entonces, n es más grande que 4. En el cuadrado sería más grande que 16. Entonces, esto definitivamente es más grande que 44. Y si es más grande que 44, claramente es más grande que 2. ¿Verdad? Entonces, vea que lo que está en morado, esto que está en morado, pues ciertamente no es cierto para todo n, pero sí es cierto para todo n mayor o igual que 4, que es lo que a mí me interesa. Entonces, 2n al cubo es más grande que un término cuadrático. En este caso, n al cuadrado más 5n más 2. Entonces, la respuesta es que sí. Esta desigualdad se verifica a partir de n igual
Inclusive creo que se verifica para n mayor igual que más pequeño que 4, pero a partir de 4 definitivamente se verifica y es lo que yo ocupaba saber para llegar al resultado, para verificar la hipótesis, el paso inductivo. Entonces, ese es el típico ejemplo en donde la hipótesis de inducción yo no la puedo verificar para todos los números naturales, pero a partir de cierto número natural sí la puedo verificar. Entonces, en este caso, uno dice que la demostración fue mediante el principio de inducción truncada. ¿Alguna pregunta? Pero uno, inclusive, ¿verdad? Uno pudo haber demostrado lo que acabamos de hacer con el principio del buen orden. ¿Cómo uno redacta o cómo uno da una demostración utilizando el principio del buen orden? Pues tenemos que probar que existe un número natural n que no cumple esa propiedad. Entonces uno agarra el más pequeño que no la cumple. Entonces, si el más pequeño que no la cumple, el anterior la cumple. Y un argumento similar, entonces, nos permitiría demostrar que el que yo asumí que no la cumplía, pues sí la cumple. Entonces, la demostración queda más sucia, ¿verdad? Porque entonces yo tengo que, es como un tipo de contradicción, ¿verdad? Pero yo la pude haber dicho utilizando el principio del buen orden, ¿verdad? Todos esos principios de inducción son equivalentes, empezando con el principio del buen orden. Otra variante, otro adjetivo que se asocia al principio de inducción es el llamado principio de inducción fuerte. Y bueno, como ya les comenté en algún momento, tal vez es una mala palabra, no, es una palabra que no describe realmente fortaleza, ¿verdad? El principio de inducción fuerte es equivalente al principio de inducción no fuerte. Entonces, usualmente en matemática uno dice que un resultado es más fuerte, ¿verdad? O que algo es más fuerte cuando, por ejemplo, usted usa menos hipótesis. Entonces, usualmente la palabra fortaleza, o la palabra fuerza, se refiere a que usted está, por ejemplo, demostrando algo con menos hipótesis, o que está demostrando algo que implica otra cosa. Entonces, usualmente la palabra fuerza tiene ese contexto, ¿verdad? Bueno, igual que en la vida real, ¿verdad? Una persona más fuerte es alguien que levanta más peso, ¿verdad? O brinca más alto. Pero en ese caso, siento yo que la palabra fuerza aquí, lastimosamente, no denota esa fortaleza. No es un principio distinto que permita demostrar más cosas. Pero bueno, esa es la palabra que ya históricamente se ha acuñado para referirse al principio de inducción, bueno, fuerte. Entonces, el principio de inducción débil, también se le llama así, lo cual es peor todavía. El principio de inducción normal y corriente, o el principio de inducción débil, lo que le dice es que si un dominó se cae, bota el que sigue. El principio de inducción fuerte, básicamente dice que si todos los dominós hasta cierto punto se cayeron, entonces usted tiene que saber que todos los que estaban antes se cayeron, entonces el que le sigue también se cae. Entonces, la diferencia entre el principio de inducción fuerte y el principio de inducción débil o inducción pelada es que usted, digamos, usted igual asume, por ejemplo, que el cero pertenece a su conjunto. Y ahora, el principio de inducción fuerte le pide que usted sepa no solamente que el 0 está y que cada vez que está uno se cae, sino que el 0, el 1, el 2, hasta cierto número m, pertenecen al conjunto. Entonces, cuando usted sabe que todos los dominós que estaban antes se cayeron, usted sabe que el que sigue se cayó. Entonces, el principio de inducción fuerte difiere en la forma en que se aplican las hipótesis. Entonces, yo, para aplicar el principio de inducción débil, únicamente utilizaba
esta condición. Entonces, el último dominó se encargaba de botar el dominó que le sigue. Ahora ocupo que todos estos se hayan caído para poder garantizar que el siguiente dominó se va a caer. Son equivalentes, pues uno esto lo puede demostrar a pata. Entonces, si usted sabe que el primer elemento se cae, entonces el que sigue también está, entonces el que sigue también está, el que sigue también está, y para una cantidad finita, usted puede verificar aplicando la hipótesis de la inducción débil, usted puede verificar que todos se cayeron hasta cierto punto. Entonces, vea que no es más fuerte o más débil, simplemente es otra forma de, establecer, por ejemplo, las hipótesis del teorema. El ejemplo, tal vez clásico, y de hecho nosotros lo usamos para demostrar el teorema fundamental de la aritmética, es ese, ¿verdad? Entonces, recuerde que, tal vez demostremos, ¿verdad? Como un ejemplo, el teorema, o la parte la parte de existencia, también la parte de unicidad, ocupábamos más herramientas. Entonces, recordemos lo que dice o parte de lo que dice el teorema fundamental de la aritmética, es que todo número natural distinto de 1 se factoriza como producto de primos. Como producto de números irreducibles. ¿Okay? Entonces, demostremos esto utilizando el principio de inducción y nos vamos a dar cuenta que no es suficiente saber que un dominó se cae para concluir que el que le sigue también se va a caer. ¿Cuál sería la demostración? Esta demostración ya la dimos cuando estudiamos el teorema fundamental de la aritmética. ¿Cuál era? Bueno, es una prueba por inducción. Entonces, empecemos verificando el caso base. El caso base, note que no es n igual a 1, pues estamos diciendo que n igual a 1 no cumple esto. El número 1 no es producto de primos, entonces el caso base sería n igual a 2. Bueno, n igual a 2 es un primo y por lo tanto es el producto de 2, es el producto de ese primo. Entonces, vean que el resultado es cierto cuando n vale 2, tal vez hagamos uno más, cuando n vale 3, 3 es primo, es un producto de números primos, es verdadero. N igual a 4, pues n igual a 4 no es primo, pero es producto de números primos, right? 2 es primo, entonces nos queda primo. N igual a 5 es primo, entonces es verdadero el teorema para ese caso. N igual a 6 no es primo, pero es 2 por 3 y 2 y 3 son primos y por lo tanto 6 se factoriza como producto de primos y así yo podría continuar verificando manualmente que los números 2, 3 hasta, no sé, hasta 100 satisfacen el teorema. Entonces yo puedo decir, bueno, supongamos y voy a escribirlo otra vez, voy a escribirlo en rojo. Voy a escribirlo en rojo. Supongamos que n satisface el teorema. Supongamos que n se factoriza como un producto de números primos. Entonces, queremos demostrar que lo mismo es verdadero para n más 1. Que n más 1 también lo cumple. Eso sería una prueba, el formato de una prueba por inducción. Suponer que yo ya sé que cierto número n satisface el teorema y ver qué pasa con n más 1. Ese es el típico formato de una prueba por inducción. Entonces, veamos qué podemos hacer aplicando la hipótesis inductiva. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de ese n, de este n más 1? Lo podemos separar en dos casos. Si n más 1 es un número primo, eso puede pasar. Yo voy en la lista, llegué a 12 y el que seguía era 13, 13 es primo. Entonces, ¿qué pasa si el que sigue en la lista por verificar es primo?
Entonces, si el número es primo, entonces, como es primo, cumple el teorema. La misma razón que nos permitió poner un check aquí, acá y acá, y en 7, y en 11, etcétera, es la razón que el número es primo y por lo tanto se factoriza como producto de primos. Entonces, el caso que realmente me interesa no es ese, sino el caso en donde n más 1 no es primo. Es decir, n más 1 es compuesto. Entonces, si n más 1 es compuesto, eso quiere decir que n se factoriza como producto de dos números, a y b. Ahora, necesariamente si a y b son factores de n más, perdón, aquí lo hice mal, perdón, aquí no es n, ¿verdad? El que estoy suponiendo que es compuesto no es n, sino n más 1. Entonces, si n más 1 es compuesto, es porque se escribe como producto de algunos números. Ahora, yo quisiera aplicar la hipótesis deductiva a estos números, pero vea que mi hipótesis deductiva, así como la escribí en rojo, para que ustedes vean que yo lo que ocupo no es saber si 12 era primo, sino los factores de esa factorización. Entonces, vea que yo lo que ocupo realmente no es saber que n cumple el teorema, sino que en este caso yo ocuparía saber que A y que B cumplen el teorema. Es decir, que yo no ocupé únicamente el último número de mi lista, sino ocupé todos los anteriores. Entonces, la hipótesis inductiva, vamos a cambiarla de color, no es suponer que n satisface el teorema. Eso no lo ocupo. Sino que todos los números naturales menores que n, se supone que todos número menor que n cumple el teorema. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque A debe estar por acá y B debe estar por aquí arriba. A mí no me interesa el que estaba antes, me interesa uno que estaba antes, yo no sé dónde está. No es el inmediato anterior, es alguno anterior. Y como yo no sé dónde está, pues tengo que suponer que estaba en esta pila, en esta lista en esta tabla. Entonces, aplicando la hipótesis inductiva a A y a B, entonces n más 1 se factoriza como los productos de los primos que aparecen en A y el producto de los primos que aparecen en B. Entonces aquí tengo un producto de primos y eso es lo que yo quería probar. Yo quería probar que si el teorema era cierto para todos los números de esta lista, también es verdadero para el número que le sigue en esa lista. Entonces, vea que la hipótesis inductiva no fue sobre el último elemento de la tabla, fue sobre todos los anteriores. Y eso es el típico ejemplo de una prueba por inducción fuerte. Entonces, vea que la única diferencia es que yo estoy suponiendo la hipótesis inductiva no para el último elemento de la lista, no para el último dominó, sino para todos los dominós que estaban antes que él. Entonces, ese es el típico ejemplo de una prueba por inducción fuerte, ¿verdad? Fuerte entre comillas, porque realmente no es un asunto de fuerza, ¿verdad? Yo esta parte de suponer el resultado finito para una cantidad finita de elementos, pues lo puedo hacer aplicando el principio de inducción débil, el principio de inducción pelado, a 0, luego a 1, luego a 2, hasta llegar al número que yo quiero, n en este caso. Entonces, la parte de la debilidad no es no son las hipótesis del teorema, no es débil el principio en sí, sino que la forma en que escribo la demostración es mucho más corta, ¿verdad? Entonces, tal vez la fuerza radique en eso, ¿verdad? En suponer, digamos, en escribirlo más fácil. Ok. ¿No se tiene alguna pregunta?
Otro ejemplo de inducción, este ejemplo también lo vimos, de inducción fuerte, es, por ejemplo, si ustedes recuerdan la sucesión de Fibonacci, que se definía como los dos primeros elementos de la sucesión son 1 y 1, y a partir del segundo, o a partir del tercero en este caso, lo que hago es que sumo los dos anteriores. Entonces aquí sería 1 más 1 es 2. Ese sería el tercer número de Fibonacci. El que le sigue sería la suma de los dos anteriores, sería 2 más 1, en este caso sería 3. Y así sucesivamente, la sucesión de Fibonacci se define de forma recurrente sumando dos términos consecutivos. Entonces aquí queda 5, 8, 8 más 5 es 13, 21, 20, 34, y así sucesivamente. Entonces, el término de la sucesión se define como la suma de dos términos anteriores. Entonces, yo quiero probar algo acerca del término general de la sucesión de Fibonacci. Utilizando el principio de inducción, yo voy a tener que conocer la fórmula para dos valores consecutivos. Entonces, vea que esto básicamente me dice que dos dominós se encargan de votar el que le sigue. Entonces, yo ocupo saber que dos dominós votan al que le sigue. Ahora, estos dos dominós votan al que sigue. Ahora, estos dos dominós votan al que sigue. Y así sucesivamente. Entonces, una prueba de alguna afirmación acerca de la sucesión de Fibonacci no solamente ocupa información del último dominó, también ocupa información de los que están antes. Entonces, cuando ustedes ven alguna propiedad o algún teorema que involucra la sucesión de Fibonacci, es común que digan por inducción fuerte. Bueno, la fortaleza, ahí la fuerza de nuevo, es el hecho de que estamos asumiendo verdadero no solamente el caso n, sino el caso n más 1. Si quiero probar algo para n más 2, si quiero probar que eso es verdadero, ocupo saber que anteriormente esos dos eran verdaderos. No es suficiente con uno de ellos. Entonces, ese es un ejemplo en donde también aparece la inducción, de nuevo, fuerte, entre comillas, porque es equivalente a el principio de inducción débil. Ok. Entonces veamos tal vez algún otro ejemplo. Hecho, voy a poner así, es un ejemplo de inducción débil. Es un ejemplo similar a la sucesión de Fibonacci, solo que en este caso es una sucesión recurrente de orden 1, en el sentido de que para definir el que sigue únicamente ocupo el anterior. Y es una sucesión que tal vez ustedes conozcan. Entonces, el primer elemento es 1. El siguiente elemento es 2. El siguiente elemento es 6. El siguiente elemento es 24. El siguiente elemento es 120. El que le sigue es 720. Aquí voy a parar porque, ¿cuál sigue? ¿Qué patrón notan ustedes en estos? ¿Eso no es una serie factorial? ¿Perdón? ¿Eso no es una serie factorial? Ok, sí, entonces ¿cuál seguiría? Me bugué. 8, 16. Ah, no, ¿cómo es? Perdón, estoy mal. Perdón. El que sigue, ¿cuál sería? Sería. Bueno, tal vez, antes de contestar, ¿cuál seguiría? ¿Cómo es que lo estamos construyendo? Eso tal vez sea más ilustrativo. Mira, el primero es 1. El que le sigue es 1 por 2. El que le sigue es 1 por 2 por 3. ¿Verdad? 1 por 2 por 3 es 6. El que le sigue es el anterior por 4. O sea que sería 1 por 2 por 3 por 4, que me da 24.
120 es 24 por 5, es decir, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El que le sigue, 120, es 24 por... Ah, no, lo hice mal. 24 por 5. 24 por 5 es 120. El que le sigue, 720, sería 120 por 6. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Y el que le sigue, entonces sería el anterior por 7. En general, esta sucesión es muy útil y entonces uno le da un nombre y le llama a esto a el factorial de n. Entonces, por definición, el factorial de n es el producto de los números naturales hasta n. Entonces, ¿cuál fue el que escribí ahí? El último, 7 factorial, que sería este que está acá, que no lo escribí por campo, sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, que sería 720 por 7, vamos a ver si lo puedo hacer, 7 por 0, 0, 7 por 2, 14, llevo 1, 49, 5040. ¿Okay? Entonces, el factorial es una sucesión, una lista de números naturales definidos de esta manera. Entonces, note que n más 1 factorial, acá, para aumentar en 1 la lista, lo que hago es que multiplico el anterior por el n. Entonces, vea que n más 1 factorial es n más 1 multiplicado por n factorial. Entonces, esto es una definición de esta sucesión que estamos escribiendo acá. Entonces, esta forma recursiva de la función factorial la hace muy propensa, por decirlo de alguna forma, a demostrar propiedades acerca de esa sucesión utilizando el principio de inducción. Entonces, tal vez veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Bueno, una propiedad interesante, tal vez que ustedes pueden observar en esta secuencia, es una función que crece muy rápido, ¿verdad? Aquí ya íbamos por 5040. ¿Cuál es el que sigue? Sería 5040 por 8. 0 por 8, por 4, 32, llevo 3, 8 por 5, 40. Vea que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos, 8 factorial, es un número que ya tiene ¿cuántos dígitos? 5, es del orden de los 40 miles. 9 factorial es un número todavía más grande, ¿verdad? Es este por 9. Va a ser casi 450,000. No, 40 por 9. 360,000. 10 factorial, todavía más grande, ¿verdad? Entonces, note que el factorial es una sucesión que crece muy rápido. Entonces, por ejemplo, demostremos por inducción que n factorial es una sucesión, por ejemplo, más grande que puede ser, dígame una sucesión grande, por ejemplo, 10 a la n. ¿No es cierto? 10 a la n es una sucesión que crece muy, muy rápido, ¿verdad? 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000. Va rapidísimo, pero es más pequeña que 10, que n factorial. Ahora, posiblemente esta desigualdad es verdadera a partir de cierto n. Para n mayor o igual que ¿qué? Veamos la tabla que hicimos anteriormente. ¿A partir de qué punto? Entonces, 10, 100, 1000,
10,000. Bueno, creo que metí las patas porque no me va a dar chance. Sí, no me, no me va a dar chance de ver el crecimiento si voy tan rápido, veamos, si voy tan lento. Esto que está acá, esta desigualdad que está aquí, es verdadera a partir de cierto n, pero para poder verificar cuál es el primer n que cumple eso, pues tendría que hacer bastantes cálculos. Entonces tal vez seamos más modestos y en vez de 10 a la n, hagamos 5 a la n. ¿Cuál será el primer número natural n tal que el factorial sea más grande que una potencia de 5, de la potencia enésima de 5? Volvamos a la tabla a ver si nos damos cuenta cuál sería. Entonces voy a borrar los miles que puse aquí arriba. Ya no sería 5, eso sería, vamos a probar, sería 5, 25, 125, 600, pues puchica, 625. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 5 a la...? Bueno, aquí fijo no, ¿verdad? Este tampoco. ¿Cuánto será 5 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿Cuánto es 5 a la 7? Ya le ganará a 5.040. ¿Alguien tendrá alguna calculadora ahí a la mano? Son 78.125. ¿Perdón, cuánto? 78.125. 125. 78,000, entonces, más o menos. Sí, sí. Sí. Ok, entonces, ya le ganó, ¿verdad? Ah, no, perdón, yo quiero... Todavía no le ha ganado. Yo quiero demostrar que el factorial es más grande. 78,000 por 5 sería más pequeño que 40,000, ¿sí, verdad? Sí, claro. Bueno, hagámoslo más modesto, entonces. De nuevo, esta desigualdad que yo estoy escribiendo acá es verdadera para cierto n, solo que el n, así sin una calculadora a la mano, es difícil encontrar el primer n que lo cumpla. Entonces lo que puedo hacer es ir siendo más modesto, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo con 3, de fijo ya con 3 lo podemos descifrar bastante fácil. Entonces veamos a ver, volvemos de nuevo nuestro experimento con potencias de 5, hagámoslo con potencias de 3. Entonces aquí le quedaría 3, 9, 27, 81, 243. Esto por 9 me quedaría 729 y ya casi me gana. De fijo, en el que sigue, ¿cuánto sería? 3 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 a la 7, ¿cuánto es? 2187, profe. 2187. ¿Está bien así? O sea que 7 factorial ya le ganó a 3 a la 7. Entonces, demostremos que en efecto, esta desigualdad 3 en el cubo n factorial es más grande que 3 a la n a partir de n igual a 7. Entonces, por ejemplo, el caso base ya lo mostramos. 7 factorial era, ¿cuánto era? 5.040. Es más grande que 2.100, ¿cómo era? 2.187. Entonces, el caso base se verifica, ya lo verificamos. Entonces, ahora, supongamos que para cierto n se verifica esta desigualdad y veamos qué pasa con el que sigue. ¿Cuánto es n más 1 factorial? N más 1 factorial, por definición, es n más 1 por n factorial. Y yo estoy asumiendo que n factorial es más grande que 3 a la n. Entonces aquí me va a quedar n más 1 por 3 a la n. Y ahora, noten que esta suposición es para algún n mayor o igual que 7. Entonces, n más 1 es más grande que 8.
En particular, si es más grande que 8, es más grande que 3. Entonces aquí me va a quedar 3 por 3 a la n, que es exactamente lo que yo andaba buscando, es 3 a la n más 1. N más 1 factorial es más grande que 3 a la n más 1, asumiendo que n factorial sea más grande que 3 a la n. Entonces, muchas demostraciones utilizando muchas propiedades de la función factorial se demuestran muy fácilmente, dado su naturaleza recursiva, ¿verdad? Yo conozco algo de n factorial, entonces conozco algo sobre el factorial del número que le sigue. Este es un ejemplo bastante común de mostrar algo así. Inclusive, vea que si ustedes quieran demostrar aquello, ¿verdad? N factorial mayor que 10 a la n. Si ustedes saben cuál es el primero que lo cumple, digamos que n fuese, no sé, 31. Estoy inventando. Supongan que usted sabe que esta desigualdad es verdadera cuando n es igual a 31. Entonces note que n más 1 factorial sería n más 1 por n factorial. Ahora, usted está asumiendo que n factorial es más grande que 10 a la n. Y ahora, si n es pequeño, bueno, grande, perdón, si n es grande, entonces n más 1 es más grande que 10, por ejemplo. Y esto sería entonces 10 a la n más 1. Entonces vea que, bueno, inclusive la desigualdad que no pudimos demostrar fue porque no supimos dónde empezar. Pero una vez que sabemos dónde empezar, realmente la demostración es exactamente la misma. Aquí yo no sé si esto es verdadero o falso, ¿verdad? El punto es que si yo sé que un valor lo cumple, todos los que le siguen también lo cumplen, ¿verdad? Entonces yo no sé realmente si 31 factorial es más grande que 10 a la 31, pero si lo cumple, entonces 32 factorial es más grande que 10 a la 32. Entonces, ese es el típico ejemplo de una demostración por inducción. Y aquí también es muy importante, ¿verdad?, que el caso base, es importante que el caso base se verifique, porque vea que yo esta desigualdad la puedo probar aún si esto fuese falso. Entonces, es muy importante que a la hora de hacer una prueba por inducción, siempre recordemos probar el caso base. Ok, ¿hay una pregunta en este momento? Ok, vamos a continuar. Los factoriales son muy, ¿cómo les digo? Muy útiles en el tema que vamos a estudiar siguiente, que es el tema de combinatoria. Entonces, para ir como calentando, el tema de combinatoria, resolvamos el siguiente problema, que de hecho ya lo habíamos resuelto, creo que en una tarea inclusive. Vamos a... nosotros demostramos, o ustedes demostraron en una tarea, que si A es un conjunto finito, entonces, si A, otra vez no hace falta darle nombre a los elementos, si A es un conjunto finito, con n elementos, entonces el conjunto potencia es un conjunto también finito. ¿Con cuántos elementos? ¿Quién recuerda? ¿Cuál sería la cardinalidad del conjunto potencia si conocemos la cardinalidad del conjunto A? 2 a la n. 2 a la n, correcto. Ok, entonces, esto, bueno, creo que fue en la tarea número 1, si no me equivoco, ustedes demostraron esto
utilizando el principio de inducción. ¿Verdad? ¿Cómo lo probaron? Bueno, yo les di a ustedes varios casos bases, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, les di el caso del conjunto vacío. Si A es el conjunto vacío, entonces el conjunto de partes es el conjunto que contiene únicamente el conjunto A. Entonces, aquí la cardinalidad de A es 0 y la cardinalidad del conjunto potencia es 1, que es 2 a la 0. Yo les di otro ejemplo, ¿verdad? Les di el conjunto que contiene dos elementos, llamémoslos A y B, tal vez. No importa realmente no importa realmente cómo se ven los elementos, sino cuántos son. Entonces, ¿cuál sería el conjunto potencia? El conjunto potencia sería, hagámoslo otra vez en una lista de la siguiente forma. El único conjunto sin elementos, es decir, con 0 elementos. Luego tendríamos el conjunto que tiene un elemento y otro elemento. Y después ya tendríamos el conjunto que tiene 2 elementos, que es todo A. Ok, entonces, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2 y 1. Si ustedes suman, pues tenemos 4 elementos, que es 2 al cuadrado. Hagamos uno más. Hagamos uno más. Si A tiene 3 elementos, seamos más, llamémosles, ¿cómo le llamamos? Alfa, beta y gamma, para cambiar las letras. Entonces, si A tiene 3 elementos, ¿quién sería el conjunto potencia? Vayámoslo formando, igual que hicimos en el ejemplo anterior, por cantidad de elementos. Entonces, el único conjunto con 0 elementos sería el vacío. Ahora, puedo formar todos los elementos que tengan exactamente un elemento. Y ya no hay más, ¿verdad? Únicamente escojo uno de ellos, lo meto en un conjunto y aquí tendría todos los conjuntos de partes de A que tienen exactamente un elemento. Bueno, ahora podría ser lo mismo, pero tomando 2 elementos a la vez. Entonces, por ejemplo, el elemento que contiene a alfa y a beta, el elemento que contiene a alfa y a gamma, y el elemento que contiene a, ¿quién falta? Beta con gamma. Entonces ya hice todas las posibles parejas de elementos de A. Y bueno, A tiene 3, entonces únicamente hay un conjunto que tiene los 3 elementos, que sería A. Entonces tendríamos 1, 3, 3 y 1. Si ustedes suman, tendríamos 4 más 4, 8, que es 10 y... No, ¿cómo es? Es 2 a la... ¿Qué dice? Ah, perdón, es 8. Ahora sí, que es 2 a la 3. ¿Verdad? Y bueno, tal vez no lo voy a hacer a mano. Eso fue el ejercicio que yo les pedí que ustedes hicieran. Si A tiene 4 elementos, digamos 1, 2, 3 y 4, si A tiene 4 elementos, entonces partes de A, ustedes hicieron la tarea, tendría 16 elementos. Entonces estaría el conjunto vacío que tiene 0, el conjunto A que tiene 4, estarían todas las posibilidades para un elemento, todas las posibilidades para 2 elementos, las posibilidades para 3 elementos y las posibilidades para 4 elementos, ya todo el conjunto A. Y uno cuenta cuántas hay en cada uno de estos renglones y suma y le daría 16, es decir, 2 a la 4. Entonces, utilizando este ejemplo, definamos la siguiente función, el siguiente número. Si A tiene n elementos, entonces, pongámoslo, digamos así, cuántos subconjuntos, no, usemos tal vez, cuántos elementos del conjunto de partes, cuántos elementos del conjunto de A
tienen 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, hasta n elementos. Entonces, quiero contestar la siguiente pregunta. Si yo tengo un conjunto con n elementos, y tal vez escojo un número, digamos que escojo el 3, y escojo un número entre 0 y n, en este caso voy a escoger el 3, ¿cuántos elementos, o sea, cuántos subconjuntos con 3 elementos puedo formar? Entonces, ¿cuántos elementos de P de A tienen? Hagamos el ejemplo con 3, ¿verdad? Pero claramente vamos a contestarlo en toda generalidad. ¿Cuántos elementos de P de A tienen 3 elementos? Tal vez contestemos esa pregunta en este ejemplo. Si A tiene 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, ¿cuántos elementos listamos aquí? ¿Cuántos habían? Hagámoslo otra vez, ¿verdad? Si yo hago, si contesto la pregunta en el caso particular de este A con 3 elementos, ¿cuál sería la respuesta? Estaría el conjunto que tiene a 1, a 2 y a 3. Este conjunto tiene 3 elementos. ¿Quién más? El elemento que tiene a 2, a 3 y a 4. ¿Cuál más? El elemento que tiene, el conjunto que tiene a 1, 3 y 4. 1, 3 y 4 y falta 1, creo, ¿verdad? Aquí me faltaría... Este no tiene el 4, este no tiene el 1, este no tiene el 2, este no tiene el 3. 1, 2 y 4. Entonces, para este caso particular, la respuesta sería que hay 4. Entonces, tal vez hagamos la suma. Para 4 elementos solamente hay 1, que es todo A. Para 0 hay 1. ¿Cuántos hay de 1? La suma da 16. 4. Hay 4, ¿verdad? El que contiene al 1, el que contiene el 2, el que contiene el 3, el que contiene el 4. ¿Y cuántos hay de 2? Bueno, si sabemos la respuesta, podemos restar. ¿Cuántos serían? 6. 6, ¿verdad? Ok, entonces, si ustedes hacen todas 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4 y 3 con 4, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto, hay 6. ¿No? Entonces, en general, ese es el tipo de pregunta que quiero contestar. Entonces, tal vez ya que hicimos un ejemplo, hagámoslo a general, ¿verdad? Si A tiene K elementos y, vamos aquí en otro color, ¿no? Y K es un número entre 0 y N, 0 y N son las posibilidades, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 y 4 son las posibilidades. No hay ningún conjunto con 5, ¿verdad? Entonces, las posibilidades son los números entre el 0 y el N. Entonces, si yo escojo un número K entre 0 y N, ¿cuántos subconjuntos o cuántos elementos del conjunto de partes tienen exactamente K elementos? Entonces, queremos contestar esa pregunta. Si yo tengo un conjunto con N bolas pintadas de distintos colores, entonces yo quiero agarrar únicamente K bolas, ¿cuántos subconjuntos puedo formar de esa manera? Entonces, a este número, vamos a introducir una notación. Entonces, la respuesta se denota por este símbolo, que no lo vamos ahorita, de momento únicamente lo vamos a utilizar como una notación. Entonces, n es como una fracción, pero sin
sin la línea divisoria, ¿verdad? Entonces, este símbolo es por definición, es la cantidad de subconjuntos de A, tales que B tiene K elementos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es este símbolo si la K es 0? ¿Cuántos subconjuntos de A tienen exactamente 0 elementos? Veamos el ejemplo. Con 0 elementos, únicamente está el conjunto vacío. Con 0 elementos, únicamente está el conjunto vacío. Con 0 elementos, únicamente está el conjunto vacío. En cualquier caso, la respuesta es, ¿cuánto es? 1. 1, ¿verdad? Únicamente hay un conjunto, ¿verdad? Tal vez como así, pues, hagamos así, pues B igual al conjunto vacío es el único subconjunto de A, con cardinalidad de B igual 0. ¿Verdad? Si ustedes se van a la definición y ponen K igual a 0, la pregunta es ¿cuántos elementos subconjuntos de A tienen 0 elementos? Pregunta también, esa todavía es fácil. ¿Cuántos subconjuntos tienen exactamente un elemento? Cuatro. No, pero para n cualquiera. N. N. ¿Verdad? Porque, ¿por qué? Lo que tengo que hacer es agarrar bolsas y meterles un elemento a la vez. Entonces, ¿de cuántas formas puedo crear un elemento con un elemento? Meto un elemento en una bolsa, otro elemento y otro elemento, y aquí están todos los posibles, hay 3. Bueno, esto era para el caso n igual a 3. ¿Verdad? En general, ¿verdad? Para n igual a 4, de aquí me quedaría el conjunto con 1, el conjunto con 2, el conjunto con 3 y el conjunto con 4. Y esas son todas las posibilidades, son 4. Entonces, en general, para cualquier número n, se cumple que el número, este símbolo que estamos definiendo, cuando k vale 1, es n. Bueno, no, tal vez me voy a brincar. Me voy a brincar un par. ¿Cuánto sería este símbolo si la K es igual a n menos 1? ¿Cuántos elementos, cuántos subconjuntos de A tienen exactamente n menos 1 elementos? ¿Cuántos? ¿Verdad? Cuando para el caso n, para el caso K igual 3, teníamos 1, 2, 3 y 4. La respuesta era 4. Si hubiéramos hecho lo mismo con 5, si hacemos A igual a B, C, D y E, y calculamos cuántos elementos del conjunto de partes tienen 4 elementos. Y lo que haría es, a todo le quito la A todo le quito la B, a todo le quito la C, o a todo le quito la D, o a todo le quito la E. Es decir, que la cantidad de subconjuntos con 4 elementos corresponde a las formas de quitarle un elemento a todo, es decir, n. ¿Cuánto es ese símbolo cuando la k es igual a n, que es lo más grande que puede ser? ¿Cuántos subconjuntos de n tienen exactamente n elementos? 1. Solamente uno, solamente A. Solamente A tiene exactamente n elementos. ¿Okay?
Entonces, vea que, por ejemplo, ¿cuánto es esta suma? Si yo sumo todos los posibles números que acabamos de definir, esto me va a dar la cantidad de subconjuntos con 0 elementos, subconjuntos con 1, subconjuntos con 2, con 3, subconjuntos con n-1, subconjuntos con n. ¿Cuánto deberíamos de dar, cuánto debería dar esta suma? 2 a la n. Correcto, ¿verdad? Esto es exactamente la cantidad de subconjuntos, ¿verdad? Porque cada uno de estos símbolos me está sumando cuántos elementos tienen, ¿cómo es? ¿Cuántos elementos tienen exactamente cada elemento si estoy sumando todos los posibles? Entonces, la respuesta debería ser 2 a la n. Entonces, demostremos esta igualdad, perdón. Entonces, cuando n es, por ejemplo, el caso 0 simplemente sería que n es igual a 1, ¿verdad? Que es igual a 2 a la 0. Bueno, de hecho, 0 con 0, ¿verdad? Entonces, vea que el caso 0 es el caso que ya verificamos a mano con el conjunto vacío. Hagamos uno más para ver que cuando n vale 1, entonces está el conjunto vacío y está el conjunto completo, y esto es 1 más 1, que es 2 a la 1. Entonces, vea que el caso base se verifica únicamente utilizando los valores que yo ya conozco para ese símbolo. Entonces, en general, vamos a suponer, ¿verdad? Entonces, por inducción, vamos a suponga, no lo voy a escribir dos veces, suponga que estrella es verdadero para cierto n. Entonces, yo quiero probar, queremos probar, que para el siguiente n también se cumple. Es decir, quiero probar que n más 1 con 0, n más 1 con 1, y así, ¿verdad? Tomo todas las posibles cuentas de subconjuntos con k elementos, y quiero probar que esta suma es 2 a la n más 1. Entonces, es lo que quiero demostrar. Sería asterisco, asterisco. ¿Okay? Entonces, para demostrar esta igualdad, vea que ahora tengo que conocer, de alguna forma, los números de la forma n más 1 con k, ¿verdad? Si ustedes observan, los elementos que estoy sumando ahora son de la forma n más 1 sobre la cantidad de elementos. Ok, entonces, aquí está. Entonces, ¿esto qué es? Esto es la cantidad o el número de subconjuntos tomados de un conjunto de n más 1 elementos con k elementos. Ahora, si ustedes piensan cómo podríamos nosotros construir, si tenemos el conjunto, digamos, la bolsa grande con n más 1 elementos, ¿cómo podríamos nosotros construir un subconjunto que tenga k elementos? Entonces, bueno, voy a hacer un dibujo, vamos a ver si me sirve. Ahí. Entonces, esta es mi bolsa con n más 1 elementos. Entonces, yo podría agarrar estos. Vamos a ver cómo lo explico mejor. Creo que tal vez, no sé si va a ser muy claro, pero ¿cómo podría yo calcular cuántos subconjuntos tienen k elementos? Una forma es
¿Cuántos pueden ser? Digamos, a este, démosle un nombre particular a este. Este es X. Entonces, si yo quiero formar K elementos, puede ser que yo agarre K elementos y no agarré la X. ¿Cuántas formas hay de hacer eso? ¿Verdad? Si yo quiero formar de este conjunto bolsas que tengan 4, si yo quiero formar bolsas que tengan 4 elementos, entonces meto la mano y saco 4. Si no agarré ese número X, ese elemento X, entonces, ¿de cuántas formas pude haber tomado esos elementos? Bueno, eso sería, si la X no la agarré nunca, pues hay esta cantidad de formas, o esa cantidad de subconjuntos que tienen K elementos que ninguno de ellos es la X. Bueno, entonces, otra forma sería, vamos a borrar aquí, otra forma sería agarrar subconjuntos con uno menos y a ese meterle el X. Entonces, una forma de crear un conjunto con K elementos sería agarrar únicamente, digamos, en este ejemplo, 3 y de último echarle el que yo separé desde el puro principio. ¿Y cuántas formas hay de hacer eso? Y sería n con k menos 1. Entonces, este k menos 1 es porque agarré los 3, para acá igual 4, ¿verdad? Ese dibujo. Para acá igual 4, agarré 3 y de último le metí el x. O sea, entonces agarré 3, tengo esta cantidad de formas de agarrar 3 sin agarrar la x y luego le meto la x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, note que este número, este número, que yo realmente únicamente lo conozco con certeza cuando k es igual a 0, cuando k es igual a 1, o en el otro extremo, ¿verdad? Cuando k era n o n menos 1, cumple con esta relación. Yo no sé cuánto vale ninguno de estos dos, pero yo sé que este número vale la suma de estos dos. Y eso es lo único que yo ocupo para terminar mi prueba de inducción. Entonces, recordemos que es... Ay, perdón, me comiendo. ¿Qué es lo que yo quiero probar? Yo quiero probar... Escribámoslo de nuevo. Quiero probar que n más 1 con 0 más n más 1 con 1 más, escribamos un par más, n más 1 con 2 más n más 1 con n más 1 con n más 1, que esta suma es 2 a la n más 1. Ahora, nosotros sabemos que estos términos, cada uno de estos sumandos, cumple con esta relación. Aquí también no lo escribí, pero el k tiene que ser más pequeño o igual que n y más grande o igual que 1. ¿Verdad? No le puedo quitar, si le voy a quitar 1, pues tendría que ser al menos 1. Y tampoco puede ser más grande que el conjunto total. Entonces vea que el k, para que esta fórmula sea verdadera, tiene que estar entre 1 y n. Entonces, esa fórmula la puedo aplicar a todos estos términos que están acá. Para los extremos, ¿verdad? Para este y para este no la puedo aplicar, pero no importa, porque yo conozco cuántos subconjuntos tienen exactamente 0 elementos. Tiene 1. ¿Y cuántos conjuntos tienen n más 1? Únicamente 1. Para todos los que están en el medio, los puedo descomponer de esta forma. Entonces, por ejemplo, este que está acá, vamos a ver, este que está acá, sería, de acuerdo a esta fórmula, con k igual a 1, sería n con 0 y n con 1, ¿no es cierto? Si este k vale 0, aquí me quedaría, perdón, si este k vale 1, aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría 0.
Entonces me quedaría esta suma que está acá. Más, hagamos con otro color, verde. Esta que está acá, si la K vale 2, entonces aquí me quedaría 2 y aquí me quedaría 1. O sea que estoy sumando n con 2, bueno, n con 2 y n con 1. Y así sucesivamente. Así sucesivamente, puedo ir reemplazando cada uno de los términos de esta suma con la correspondiente suma de dos anteriores. Entonces, por ejemplo, digamos, color, azul, este que está acá sería, cuando K vale N, cuando esta K vale N, me quedaría N, N menos 1 más N con N más 1. Y ahora noten que me va a quedar, ¿qué me va a quedar? 1 más n con 0 más, vea que este n con 1 aparece dos veces. Aquí me quedaría más dos veces n con 1, ¿no es cierto? Ahora, este n con 2 que aparece en verde acá, aparece también en el siguiente. Si aquí, si hubiésemos escrito, hagámoslo otra vez, para que nos quede más claro. Un segundo. Por ejemplo, si aquí estuviese el que sigue, que sería, ¿cuál sería? Sería n más 1 con 3. N más 1 con 3, sacámoslo en otro color, se me acaban los colores, lila. Entonces, este que está en lila, si lo hubiéramos escrito, aparecería como más, cuando k vale 3, aquí me quedaría 3 y 2. Entonces aquí me quedaría, vamos a borrar un poco, me hubiera quedado n con 2 más n con 3, y aquí la suma, ¿verdad? Punto, punto, punto. Entonces vea que n con 2 apareció en verde y apareció en lila. Entonces aquí me quedaría más 2 n con 2. Y así sucesivamente, note que todos aparecen dos veces. Más 2 n con 3, más, más 2 n con n menos 1. Y el último, ve que el último, el primero, que era este, sí estaba solito. Y el último también estaba solito. Aquí me quedaría más n con n. Más 1, que es este 1 que está acá. Entonces, vea que lo que me quedó. Me quedó este 1 que está acá, realmente lo pude haber escrito como n con 0, ¿no es cierto? Entonces, ese n que estaba este n con 0 que estaba solito, lo puedo igualar a este 1 que estaba aquí solito. Y este 1 que está aquí solito, lo puedo escribir como n con n. Entonces, ahora, todos aparecen dos veces. Es decir, que, y ahora, se me acabó la pizarra, vamos a ver. Quiere decir, voy a borrar tal vez esto que ya lo usé. Quiere decir que la suma que estoy intentando calcular es dos veces, todos los términos aparecen dos veces, que n con 0, n con 1, hasta n con n. Y eso es exactamente la suma que yo asumí por hipótesis de inducción era 2 a la n. Es decir, que la suma que estoy intentando calcular es igual a 2 a la n más 1. Y eso sería entonces la demostración del paso inductivo. Yo reduje la suma que quería calcular, la reduje a una suma que involucra la suma que yo conocía. Y por lo tanto,
concluyo el paso inductivo. A estos números que acabamos de definir se les conoce como los coeficientes binomiales. Entonces, a los números n con k se le conoce como el coeficiente. Coeficiente binomial. Y satisfacen la identidad que acabamos de observar. N más 1 con k es n con k más n con k menos 1. Y en realidad uno puede utilizar esta fórmula para calcular todos los coeficientes binomiales. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que 0 con 0 es 1. Sabemos que 1 con 0 es 1 y 1 con 1 es 1. Ahora, si yo quiero, bueno, también sé que, por ejemplo, 2 con 0 es 1 y 2 con 2 es 1. El que no sé es cuánto es 2 con 1, pero 2 con 1 es la suma de estos dos que están acá. Es decir, que es 1 más 1, es 2. Entonces, vea que uno podría ir acomodando por niveles esos coeficientes binomiales. En este vértice ponemos el 1, que corresponde a 0 con 0. En los costados vamos a colocar n con 0, que siempre es 1. Y todos los demás que están en el medio se calculan a partir de los anteriores. Entonces, por ejemplo, en esta posición que correspondería a 2 con 1, pues tengo la suma de los dos que están en el nivel anterior. Si ustedes observan esta fórmula, por ejemplo, cuando n vale 2 y k vale 1, le quedaría, perdón, 2 no, cuando n vale 1, aquí me quedaría 1 más 1 es 2. Entonces, 2 con 1 es 1 con 1, bueno, 1 con 0 más 1 con 1. O sea que es la suma de este más este, o sea que es 2. Y así sucesivamente uno puede ir calculando todos los coeficientes binomiales utilizando esta definición de recurrencia. Entonces, por ejemplo, aquí iría un 3, aquí iría un 3. En los extremos va la forma de escoger el conjunto vacío y a todo el conjunto, y los demás son la suma de los que están en el nivel anterior. Entonces, vea que 1, 4, 6, 4, 1 son exactamente los números que aparecieron acá. 1, 4, 6, 4, 1. Si hubiéramos hecho el ejercicio para 5, aquí nos quedaría 1, 5, 10, 10, 5, 1. A este triángulo se le conoce como el triángulo de Pascal. Entonces, utilizando la recurrencia que cumplen los coeficientes binomiales, uno puede calcularlos, digamos, sin la necesidad de hacer la escogencia manual, ¿verdad? Bueno, yo quería hablarles un poco más, pero creo que ya por hoy es bastante. Ese triángulo de Pascal también aparece, que es lo que quería comentarles, aparece cuando uno calcula eh, potencias de monomios, ¿verdad? Entonces, tal vez como un ejercicio, verifiquen que si ustedes quieren calcular la potencia de una suma, esto sería n con 0 a la n más n con 1 a la n menos 1 con b, y así sucesivamente. Voy a borrar esto que está acá. Las potencias de a van subiendo y las de b van bajando, multiplicado por el coeficiente binomial correspondiente. Más n con n menos 1 a b a la n menos 1 más n con n, que es 1, por b a la n.
A eso se le conoce como el teorema del binomio. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 2, obtenemos la fórmula notable general, ¿verdad? A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Cuando n vale 3, nos quedaría a al cubo más 3 al cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo, y así, utilizando el triángulo de Pascal, uno puede calcular las expansiones de las potencias de sumas. Entonces, como ejercicio, demuestre esta identidad utilizando el principio de inducción. Claramente va a ocupar esta identidad que está acá, ¿verdad? Entonces, en el paso inductivo va a ocupar esa identidad. Y ahora sí, yo creo que ya ahora sí vamos a quedar por acá. No sé si tienen alguna pregunta. Está bien, entonces. Ok, entonces, bueno, les recuerdo, la tarea por un error mío está hasta mañana. Si ya la entregaron, perfecto. Y en el transcurso, tal vez de la noche o de mañana, estaría subiendo la tarea 4. La tarea 4, sí, 4, va a tener un poco que ver con esto de inducción y tal vez, no, con esta inducción, creo que sí. ¿Alguna pregunta? Esa pregunta que se vio hace poco, que sé que es de reposición, Ah, sí, ¿verdad? No les comenté eso. Bueno, sí, te dijo que se subió ayer, no escuché el final de la pregunta. que hasta cuándo es. Ahí dice, creo que era hasta el miércoles, si no me equivoco. Ahí decía, no me acuerdo. Sí, esa pregunta es, la idea es como reponer una pregunta del examen, ¿verdad? Casi que todo el mundo tuvo una con 0 puntos. Entonces, la idea es más o menos como hacer un switch y cambiar ese 0 por, ojalá, un 20, ¿verdad? Entonces, sí, si no me equivoco es para el miércoles, pero ahí dice, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Ok, entonces nos veríamos la próxima semana. Que tengan lindo fin de semana.